Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Amén. Y dice así, vamos a leer, dice así en la palabra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hasta ahí, hermanos, deje su Biblia abierta, por favor, ahí en 2 de Corintios, y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta hora por tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos este privilegio de estar en tu casa. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, a ayudarnos, venga a ministrarnos, venga, Señor, a alumbrar nuestro entendimiento, y que esta palabra tuya, Señor, venga a ser de edificación para cada uno de nosotros. Me pongo en tus manos, Señor, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que use mi vida, Señor. Unja mis labios y traiga, Señor, esta palabra, este consejo, Señor, para que cada uno de nosotros seamos bendecidos a través de tu palabra y asimismo seamos de bendición a otros. Quita todo lo que estorbe, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control en este lugar. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Yo le he puesto por título a este mensaje: la bendición de dar. La bendición de dar. La palabra bendición, hermano, es una palabra que desea un bien a los demás, que desea un bienestar a los demás. Bendición también, hermanos, es sinónimo de felicidad, de bienestar. Pero cuando hablamos en esta hora, hermanos, la bendición de dar, es la bendición que proviene de Dios, y también la bendición que nosotros como hijos de Dios obtenemos, hermanos, al llevar a cabo esta actitud o este hábito de lo que es el dar. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia, estaba hablando a los cristianos, a los creyentes en la iglesia de Corinto. Y así como muchos otros temas, el apóstol Pablo le habla a la iglesia tanto en la primera carta a los Corintios como en la segunda carta a los Corintios. En esta ocasión el apóstol Pablo les habla acerca de el dar. Y se los habla de tal manera, hermanos, que ellos puedan comprender que el dar es una bendición. Desde el tiempo, hermanos, del Antiguo Testamento, Dios estableció para el hombre que cuando éste se acercara a Dios, dice la Biblia que no se acercara con las manos vacías, sino que trajera algo para dar, para ofrecer al Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Será acaso que Dios necesitaba lo que el hombre pudiera traerle? ¿Será acaso que Dios deseaba esas ofrendas en el sentido de que no tuviera y quisiera poseer algo? No era en ese sentido, sino era en el sentido, hermanos, de ofrecernos voluntariamente, de darle a Dios voluntariamente. Era en el sentido, hermano, de que el corazón del hombre se pusiera a disposición de su Creador, que el corazón del hombre se postrara ante Dios, porque realmente nuestro corazón, hermanos, dice la Biblia que es duro, es engañoso. El corazón del ser humano es duro. ¿Por qué, hermano? Porque venimos con una naturaleza caída. Un día el pecado entró a este mundo por medio de personas que le dieron lugar a Satanás. Y desde ese momento nosotros venimos con una naturaleza caída. Nuestro corazón por naturaleza es duro. Nuestro corazón por naturaleza es egoísta. El corazón por naturaleza es malo. Se han hecho estudios, y en una ocasión nos platicaba el hermano Víctor, así como otras personas que hemos tenido oportunidad de platicar, que se han hecho estudios y experimentos con personas para ver cómo reaccionan ante ciertas situaciones, ¿sí o no, hermano? ¿Cómo reaccionan? Pueden ser personas buenas, aparentemente hablando, personas buenas moralmente hablando, pero se les pone en una situación con otras personas a su alrededor
para probar el comportamiento del ser humano. Y en muchos de estos estudios se han dado cuenta que conforme pasa ese proceso donde se les expone a situaciones, ya sea de dolor, ya sea situaciones donde el hombre puede tomar control sobre otros, y se han dado cuenta que el ser humano cambia al estar en esas situaciones, y de ser una persona que entró a ese estudio como una persona buena, puede salir de ahí como una persona muy mala, una persona que toma actitudes de castigar a los demás. Entonces el corazón del hombre ya viene arrastrando todo eso. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento Dios estableció, hermano, que el hombre voluntariamente se acercara a Dios. Mire, Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y estuvo en el desierto, Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Dios siempre deseó tener comunión con el ser humano. Por lo tanto, Dios le habló a Moisés y le dio todas las especificaciones para que construyera un tabernáculo, un lugar donde la presencia de Dios estaría allí. Pero sabe, hermano, allí Dios estableció un sacerdote que oficiara el sacrificio, que cuando la persona viniera en representación de toda su familia y trajera ese corderito para ofrecerlo en holocausto, el pecado de ellos fuera expiado. Entonces, Dios lo estableció, ese lugar de encuentro, la presencia de Dios estaba ahí, allí había un sacerdote. Pero ¿sabe qué, hermano? El sacerdote no iba a ir al pueblo por familia o por tribu a traerse al jefe de cada hogar. El sacerdote no iba a ir hasta allá a traerlos. La Biblia dice que el sacerdote estaba allí, pero ¿sabe qué? El pueblo debería de venir voluntariamente. Ellos deberían de venir, ellos deberían de entrar por el atrio de afuera, por el atrio principal. Ellos deberían de venir y traer ese corderito para ofrecerlo en sacrificio. Entonces, ¿qué acaso Dios no podía perdonarlos nada más por la palabra del sacerdote? ¿Acaso Dios no los perdonaría nada más con una oración de ese sacerdote? Ellos tenían que traer algo. ¿Sabe, hermano? Ese es lo que Dios estableció para que el corazón del hombre pudiera doblegarse ante el Dios poderoso, traer algo para Dios. Él debería de llevar, el jefe del hogar, ese corderito para que fuera ofrecido en sacrificio, para que el sacerdote oficiara el sacrificio y el pecado de ese hombre, de esa familia, fueran expiados, fueran perdonados. Entonces, desde este tiempo nosotros vemos, hermanos, cómo Dios establece el dar. En primer lugar, hermano, Dios nos da la bendición de poderle dar a Él. ¿Sabe, hermano? Muchas de las veces la vida cristiana se hace monótona, pudiéramos decir, se hace algo aburrida. La vida cristiana muchas de las veces, hermanos, se hace tal vez no con el gozo suficiente. Muchas de las veces, hermanos, porque nos centramos tanto en nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros afanes, el correr de aquí para allá, de allá para acá, llegar a la casa, los que trabajan, salir, entrar, qué hacer. Y se nos olvida muchas veces, hermanos, ver hacia afuera en el sentido de darle nosotros a Dios y qué podemos dar a los demás. Dios, hermanos, nos ha dado una vida plena. Dice la Biblia que hay plenitud de gozo en Él, delicias a su diestra para siempre. Cuando decimos plenitud de gozo, significa un gozo total, un gozo completo. ¿Sabe, hermano? Pero Dios estableció esto en su palabra, el poder dar para que así seamos bendecidos. En primer lugar, hermano, mire, yo le quiero decir que dar significa entregar, dar significa obsequiar. No vamos a ser como los niños cuando están pequeñitos. El niño le da algo a alguien y luego al ratito se lo anda pidiendo para atrás. Se lo anda pidiendo de regreso. No, eso es mío, ¿sí o no? Le da un juguete y toma, te lo doy. Y al siguiente día se le olvidó y luego el niño, ese es mío, ¿por qué lo agarraste? ¿Verdad? Entonces, no es así.
la palabra dar significa entregar, o sea, se lo damos a alguien más, lo entregamos, lo depositamos, lo obsequiamos. Y sabe, hermano, el dar tiene que ver con la generosidad. Generosidad es un hábito de dar o compartir con los demás sin esperar o recibir nada a cambio. Y en primer lugar, hermano, somos bendecidos al darle a Dios. Dios ya lo dio por nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que ahora podamos ser salvos, podamos ser perdonados y tengamos vida. Y tengamos, hermano, bendición en esta tierra. Dios ya lo dio todo por nosotros. Dice la palabra de Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. O sea que no se detuvo. El amor de Dios es tan grande que aún a su propio Hijo lo dio, hermano, en sacrificio por amor a usted y a mí. Entonces, Dios ya nos dio, hermano, su palabra, en la cual, hermano, podemos ser edificados, con la cual podemos aprender cómo acercarnos a Dios. Dios ya nos dio, hermano, al Consolador. Dios ya envió el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos consuele, para que nos anime, nos ayude, nos redarguya. Dios ya lo ha hecho todo por nosotros. Pero ahora, hermano, Dios, hermano, también merece que nosotros, en primer lugar, traigamos nuestro corazón. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Si Dios es el dueño de todas las cosas, el dueño de todo el universo, el dueño del oro y de la plata, ¿qué podemos darle nosotros a Dios? Bueno, dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué, hermano, hemos de darle el corazón al Señor? Porque de esa manera nuestro corazón va a ser renovado. De esa manera nuestro corazón va a ser cambiado. Decía ahorita, traemos una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza nuestro corazón es malo, es perverso, es engañoso. Pero cuando le traemos nuestro corazón al Señor y se lo entregamos, Dios viene, hermano, y cambia ese corazón. Dice la Biblia que Dios en Hebreos, y quitaré el corazón de piedra, dice, y les daré un corazón nuevo. Entonces Dios viene y pone en nosotros un corazón nuevo, un corazón, hermano, que ahora busque, desee las cosas de Dios. Por eso es importante darle nuestro corazón a Dios. No es suficiente con venir a la iglesia, hermanos, porque muchas personas van a la iglesia por costumbre, por cultura, por devoción tal vez. Pero no es suficiente con solamente ir a la iglesia. Hemos de entregarle nuestro corazón al Señor, a Dios, y decirle: Dios, aquí está mi corazón, te lo entrego, cámbialo, transfórmalo, renuévalo, para que entonces, hermano, comience una nueva vida en nosotros. Entonces somos bendecidos al darle a Dios en primer lugar nuestro corazón. Si hubiera aquí en esta tarde alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no le ha entregado su corazón al Señor, yo le animo y le invito para que antes de salir por esta puerta venga al altar y le diga al Señor: te entrego mi corazón, aquí estoy delante de ti, Señor, sálvame, transfórmame, cámbiame, renuévame, porque dice, hermano, la Biblia, que Él está a la puerta de tu corazón tocando. Dice: si alguno abre mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Como diciendo, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Y cada uno de nosotros podemos testificarlo, amén. Nuestra vida jamás volvió a ser igual después de que le entregamos nuestro corazón al Señor. ¿Qué le damos a Dios, hermano? Le damos nuestro tiempo, le damos, hermano, nuestros talentos, le damos nuestras habilidades, le damos a Dios, hermano, el lugar
lugar que Él merece en nuestra vida. Le damos a Dios, hermanos, la prioridad en nuestras decisiones, en nuestras acciones del diario vivir. ¿Qué le damos a Dios, hermano? Le damos también, hermano, al Señor nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas. Todo eso se lo entregamos a Dios, porque nosotros como seres humanos, dice la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo también, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo diariamente en esta tierra, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ya no vivimos para nosotros, hermanos. ¿Sabe que yo creo que algo que nos cuesta trabajo comprender, hermano, es que somos peregrinos y extranjeros, que vamos de paso en esta tierra? Algo que nos cuesta trabajo, hermano, comprender es saber que no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, hermano, pero somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, somos la iglesia lavada con la sangre de Cristo, la iglesia que un día será arrebatada de esta tierra, hermano, cuando sea el rapto, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos arrebatados y no estaremos más en esta tierra. Por lo tanto, hermano, en nuestro diario vivir, nuestra prioridad debe ser el Señor. Le damos a Dios la prioridad, le damos a Dios nuestro tiempo, le damos a Dios todo de nuestra vida, porque ahora vivimos para Él, ya no vivimos para nosotros mismos. Ciertamente tenemos que trabajar, los muchachos tienen que ir a la escuela. ¿Sabe, hermano, que hace años, cuando iba a ser iba a entrar el año 2000 o antes, no recuerdo, creo que fue antes, tuvo que haber sido antes, pero era, ya recordé exacto, ¿cuántos recuerdan la guerra del Golfo Pérsico? Levante la mano, ¿quién recuerda la guerra del Golfo Pérsico? Gracias. En ese tiempo mi mamá estaba recién convertida, recién, tenía poco tiempo de estar convertida. Y cuando se llegó ese tiempo de la guerra del Golfo Pérsico, pues nosotros estábamos, bueno, mis hermanos más abajo de mí estaban más chiquitos y se asustaban mucho, y mi mamá, como podía, los animaba y les decía: Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Y un día uno de mis hermanos dijo: oiga, ma, pues ya no quiero ir a la escuela porque pues ya se va a acabar el mundo, ¿para qué voy a la escuela? ¿Y qué creen, hermanos? Mi mamá lo dejó no ir a la escuela. Entonces, porque mi mamá decía: pues sí, mi hijo, pues sí es cierto. Y yo: no, ma, yo sí voy a la escuela. Yo quería terminar mi primaria, pero mi hermano perdió un año. Porque mi mamá dijo: pues sí, ¿para qué vas a la escuela? No, hermano, es cierto, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Hay que mandar a nuestros hijos a la escuela, hay que trabajar, hay que hacer las actividades del diario vivir. Pero, hermano, que no sea que nuestro corazón no esté en el afán de esas cosas. Que nuestro corazón esté, hermano, dirigido hacia Dios, y que nuestra prioridad sea Dios. A Dios le damos la prioridad, hermano, en lo que hacemos. A Dios le damos la prioridad en nuestras decisiones. A Dios, hermano, le entregamos todo lo que somos, porque nada es nuestro. Todo lo que tenemos, hermano, viene del Señor, viene de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros nos desenfocamos y comenzamos a darle la prioridad a las cosas materiales, a las cosas, hermano, humanas, podemos sentirnos bien, podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos en cierta manera contentos, pero llega un momento, hermano, que algo va a taladrar tu corazón y mi corazón. Llegará el momento que sentiremos un vacío, llegará el momento que nos sentimos, hermanos, que algo le falta a nuestra vida, y es que nada llena el corazón del ser humano, hermano, como lo hace la presencia de Dios. Y cuando nosotros dejamos de desenfocarnos en Dios y le damos la prioridad a las cosas de este mundo, nuestro corazón se enfría, la presencia de Dios disminuye, se aleja. Venimos a la iglesia, no sentimos la misma devoción, no sentimos, hermano, el mismo gozo. Vemos a los demás cantando, palmeando, y nosotros solo miramos hacia los lados. Y cuando otros levantan sus manos y se quebrantan en la presencia de Dios, a nosotros nos cuesta trabajo. No señalo a nadie, hermanos, pero créame que yo
quiero pensar que muchos de nosotros hemos pasado esas experiencias. Personalmente yo lo viví, hermano. Un tiempo de mucho trabajo, mucho tiempo extra. Me exigían quedarme y yo pensaba que debía de hacerlo así. Yo pensaba que estaba bien y que no podía decirle a mi jefe, no me puedo quedar porque necesito ir a la iglesia. Y faltaba entre semana y solamente iba los domingos. Nada más estaba yendo los domingos a la iglesia por un buen tiempo, hermanos. Fueron meses en esa rutina. Y yo no estaba yendo entre semana. Yo vivía en el Valle de Juárez y desde el Valle venía a trabajar hasta las maquiladoras de Guarafil, ahí en Juárez. Por lo tanto, me desvelaba, llegaba tarde a la casa. Y ¿saben qué? El día domingo yo estaba tan cansada, con tanto sueño, que cuando llegaba el momento de la predicación y salíamos y nos íbamos a la casa, cuando yo llegaba a la casa, yo no sabía, no recordaba de qué habían predicado. No lo recordaba. Y de momento no me daba como un pesar. Simplemente decía, ay, pues ¿de qué predicaron? ¿Qué versículo leyeron? Y a veces le preguntaba a mi hermana y mi hermana me regañaba. Le preguntaba, oye, ¿cuál versículo leyeron hoy para la predicación? ¿Saben qué me decía? Pues que no estabas ahí, que no pusiste atención. Y luego me decía, no, yo no te voy a decir, pregúntale a mi mamá. Y no me decía, a veces me decía. Pero sabe, hermano, fue un momento donde mi prioridad era el trabajo. Fue el trabajo, porque yo pensaba que no podía decir que no. Pero llegó el momento, hermano, que empecé a sentir ese vacío. Llegó el momento en que empecé a sentir desconectada de lo que pasaba en ese altar de esa iglesia. Llegó el momento que yo me pesaba levantar mis manos. No podía adorar a Dios como lo hacía tiempo atrás. No podía derramar mi corazón, hermano, en ese altar, porque había cansancio, había pesadez, había sueño. Tuve que comprender que no estaba haciendo lo correcto, que le estaba dando la prioridad a algo que no era mi relación con Dios. Y tuvo que llegar el momento que yo le dije a mi jefe, no me voy a quedar. Pero es su responsabilidad, no me voy a quedar. Pero si algo sale mal, va a ser su culpa. Écheme la culpa si quiere, pero no me puedo quedar. Y comencé, hermanos, nuevamente a asistir a la reunión de oración, al servicio de 3 semanas. Esos servicios gloriosos, hermanos, donde la presencia del Señor se derramaba. Esos servicios gloriosos, porque sabe, donde hay un corazón que se rinde ante Dios, ahí está la presencia del Señor. Donde hay almas, donde hay un pueblo, hermano, que adora al Señor, déjeme decirle que el Espíritu Santo se va a mover, se va a manifestar. El Espíritu Santo va a obrar milagros, sanidades, liberaciones, hermano. Pero hemos nosotros de comprender que Dios merece la prioridad de nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque el darle a Dios, hermano, lo que Dios merece, debe nacer en nuestro corazón. Deben hacer, aunque el apóstol Pablo les está hablando a los corintios, hermano, de dar en cuanto a financieramente se refiere, podemos también nosotros aplicarlo, hermano, porque dice cada uno de como propuso en su corazón. Deben hacer en el corazón, debe de ser por iniciativa propia. Por ello, hermano, no podemos obligar a nadie, no se puede obligar, ni siquiera podemos obligar a nuestros hijos, pero sí podemos animarlos, sí podemos guiarlos, sí podemos enseñarlos, sí podemos darles ejemplo. En primer lugar, debemos, hermano, o mejor dicho, tenemos bendición al darle a Dios lo que Él merece. En segundo lugar, somos bendecidos, hermanos, al dar para la obra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo es lo que les estaba diciendo en el versículo 1 del capítulo 9. Dice, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Y les dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otra versión dice, cada uno dé como decidió en su corazón, no de mala gana,
ni por obligación, dice otra versión, porque Dios ama al que da con alegría. Cada uno debe de dar como lo decide en su corazón. En el corazón decidimos agradar a Dios. En el corazón decidimos darle a Dios. ¿Qué damos para la obra de Dios? ¿Qué es lo que como iglesia, como creyentes damos para la obra de Dios? Bueno, hermano, nuestro tiempo. Invertimos tiempo en la obra de Dios, ¿sí o no? Las hermanas que salen a evangelizar invierten tiempo en ir y llevar esos folletos por la calle, invierten tiempo en poner ese sello, ese estampado en ese folleto. Los hermanos de la alabanza invierten tiempo en ensayar, en prepararse, en practicar. Los hermanos los maestros, maestras de los niños, de adolescentes, invierten tiempo. Y usted al venir a la casa de Dios invierte tiempo, hermano, hermana. O ahorita pudiera estar viendo plácidamente un programa de televisión sentado en su sofá con una taza de café al lado o con una Coca-Cola, si a usted le gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Viendo su novela favorita, no se crea, no vea novelas, viendo algo, noticias, una serie que a usted le gusta y usted pudiera estar ahí en su casa plácidamente, hermano. Pero usted decidió invertir su tiempo en venir a la casa de Dios. Entonces le damos a Dios para su obra, hermano, nuestro tiempo. Para la obra del Señor también damos, hermano, nuestras finanzas. La palabra de Dios dice en Malaquías, dice, trae todos los diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, Malaquías 3:10. Y hay alimento, dice, en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Significa, hermanos, dice, traigan los diezmos, las ofrendas al alfolí. Somos bendecidos al dar nuestras finanzas para la obra de Dios. Somos bendecidos, hermanos, en nuestro hogar. Somos bendecidos en nuestra casa. Pero decía el apóstol Pablo, pero debes decidirlo en tu corazón. No darlo de mala gana. No darlo porque te lo dicen. No darlo porque el hermano me va a ver que no lo di. Porque mi esposa me va a decir, oye, ¿por qué no diste? No, dice cada uno. Propóngalo en su corazón, decídalo en su corazón, porque Dios ama al que da con alegría. Dios bendice al que da con alegría. Somos bendecidos al traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque estas finanzas, hermanos, son para el sostenimiento de la obra del Señor. Entonces, somos bendecidos al dar para la obra de Dios. Y como padres, hermanos, cuando damos para la obra de Dios, también enseñamos a nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven, nuestros hijos, hermanos, aprenden de nosotros y ven, hermanos, cuando somos bendecidos por dar. Entonces seamos ejemplo para nuestros hijos, para que un día ellos también sean bendecidos al dar de sus finanzas para la obra de Dios. Es un tema un poco, digamos, hermano, que no a todos nos gusta, porque cuando se trata, hermanos, de dar lo que obtuvimos por nuestro trabajo o con el sudor de nuestra frente, pues no nos gusta o no estamos dispuestos a dar algo de aquello que nos costó a nosotros. Es decir, ¿cómo le voy a dar a alguien más lo que a mí me costó, lo que yo sudé, lo que yo trabajé, lo que yo me desvelé? Bueno, hermano, Dios nos da las fuerzas cada día para trabajar. Dios nos da cada día ese carro, hermano, para salir y llegar al trabajo. Dios nos da la salud para poder, hermanos, ir y trabajar y traer un sustento para nuestro hogar. Entonces, creo que Dios merece que le demos, hermano, con alegría nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Por qué, hermano? Porque de Dios recibimos todo. Y ese porcentaje que nosotros le damos a Dios, hermano, Dios se encarga de multiplicarnos el resto, para que no falte nada en nuestro hogar, para que no falte nada en nuestra casa y no les falte nada a nuestros hijos. Dios se encarga de bendecirnos, Dios se encarga de multiplicar, Dios se encarga, hermanos, de enviar a un cuervo si fuera necesario hacerlo. Dios se va a encargar. Decía el apóstol Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en tercer lugar, hermanos, somos bendecidos al dar a los demás.
Dice, porque Dios es poderoso para que abunde, hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué dice? Todo lo suficiente. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo, hermano? Porque Dios nos da para dar. Fíjese que el apóstol Pablo no les dice, si usted tiene, no lo haga por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama cuando usted da con alegría porque ya tiene. No dice así, ¿verdad que no? Solo dice propuso, así como cada uno de como propuso en su corazón, como decidió en su corazón. Y luego dice, porque Dios es tan poderoso que nos dará siempre en todo lo suficiente. Pero primero, dice, decide en tu corazón dar. Dios nos da para dar, hermanos. Cuando decidimos en nuestro corazón dar a los demás, Dios nos da para dar, Dios nos da para ser generosos. Dios dice, nos da para que abundéis para toda buena obra. O sea, hermanos, no decidimos dar porque tenemos, no decidimos dar porque nos sobra, no decidimos dar porque, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, para que Dios me bendiga. Sí, Dios nos bendice, pero no como una condición. No como diciéndole a Dios, mira, Señor, yo voy a darle, pero tú dame a mí también. No, hermano, no como aquel que te hace un favor y luego te lo cobra. Y luego te dice, me debes una porque yo te hice un favor, ahora te toca a ti. No, hermano, no con la condición de Señor, yo doy, pero tú dame. No, hermano. Dios nos da para dar, Dios nos da, pero hemos de decidir primero dar, ser generosos. Ser generosos, decíamos, es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar o recibir nada a cambio. El hábito de dar, el hábito, algo que lo hacemos frecuentemente. Hagámonos, hermanos, ese hábito, seamos generosos, demos a los demás, hermano, porque Dios nos dará lo suficiente para que abundemos en buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Hacer lo bueno, hacer lo correcto. ¿Hacia quién? Hacia los demás. Es muy fácil darle a los de nuestra casa. Es fácil darles a nuestros hijos. Es fácil darle al nieto, a la nieta, al esposo, a la esposa. Bueno, a veces ni a ellos, ¿verdad? Decía por ahí un pastor en su enseñanza, decía, a veces los cristianos no disparan ni en defensa propia. Es cierto, a veces el corazón es tan egoísta que ni siquiera los de nuestra casa. Pero vaya, a veces es fácil dar, compartir con los de nuestra casa. Pero ¿qué pasa con aquellos? Mira, hermano, dice la palabra de Dios en Lucas, si no me equivoco, o Mateo, le voy a deber esa cita porque no la anoté. Pero dice la palabra de Dios, hablando Dios, ¿a qué será semejante el reino de los cielos? Y luego dice, cuando dice, y llamará, y vendrá y llamará a aquellos que les sirvieron, y les dirá, entra al gozo del Señor por cuanto tuve hambre, si alguien la tiene me la dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuanto estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste, por cuanto esto hiciste, entra en el gozo de tu Señor. Pero dice, pero luego mirará a otros y les dirá, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo, no me visitaste, no me fuiste a ver a la cárcel. Dice, y me dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y no lo hicimos? Dice, y el Señor les responderá, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Mateo capítulo 25, gracias hermano. Mateo capítulo 25, léalo en casa, hermano, hermana. Y que el Señor nos hable a través de su palabra. ¿Qué significa eso, hermano? Que si vemos a alguien aquí en la tierra que tiene hambre y pudiéndole dar, no lo hacemos,
hemos de dar cuenta a Dios por ello. Si vemos a alguien en necesidad y pudiendo ayudarle, nos hacemos egoístas y cerramos nuestro corazón para no ayudar, para no bendecir, para no apoyar, hermano, daremos cuenta a Dios. Yo creo, hermano, sinceramente, que muchas de las veces Dios permite que ciertas personas se acerquen a nosotros precisamente porque Dios quiere que abundemos en buenas obras. Y a veces decimos, ay, ni lo conozco. Y mire, hermano, a veces decimos, no, yo muy apenas tengo para los míos, ¿cómo le voy a dar dando a otro? Es cierto, a veces vemos a alguien que decimos, no, es que no le voy a dar dinero porque quién sabe qué va a hacer con él. Sí es cierto, no sabemos qué va a hacer con él, pero cuando Dios le pone en su corazón, le pone a una persona en necesidad o nos pone a una persona en necesidad y pudiéndole ayudar, no lo hacemos, créame, hermano, Dios nos va a pedir cuenta por ello. Yo sí creo, y es algo personal, yo sí creo que Dios permite a ciertas personas acercarse a nosotros para que nosotros podamos hacer buenas obras. Y si no las hacemos, hermanos, hemos de dar cuenta a Dios. Entonces, es una bendición dar a los demás. ¿Qué les damos, hermano, a los demás? Nuestro saludo, nomás un Dios le bendiga y ya vayas, hermano, ¿verdad? Un Dios le bendiga. No, hermano, podemos dar mucho más. Un saludo, una sonrisa, un abrazo, una palabra cuando lo necesita, un consejo, una oración. Cuando está enfermo, poderle ir a visitar. Si está en necesidad económica y usted puede ayudarle, ayúdele. Si usted ve que tiene, no sé, una persona con muchos niñitos y se quedó sin trabajo, llévele una despensa, llévele una caja de cereal, un galón de leche, una bolsa de papas. Hermano, nada de eso cae a tierra, porque déjeme decirle que en el versículo 6 del capítulo 9 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas, con tus bienes, y Él multiplicará tus graneros. Filipenses 4:19 dice, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Lucas capítulo 6 versículo 38 dice, da con medida buena, apretada, rebosante, porque Dios te bendecirá, hermano. Demos a los demás, porque cuando damos, hermano, sembramos. Cuando damos a alguien más, vamos a sembrar en el reino de Dios. Y dice, el que siembra escasamente, pues también va a segar escasamente. Dice, y el que siembra generosamente, también va a segar generosamente. Hermano, el dar nos da gozo. El dar produce gozo en nosotros. Es mejor dar que recibir. El dar, hermano, a su vez resulta en acciones de gracias de los demás. El nombre de Dios es glorificado cuando damos. Abundemos en toda buena obra. Aprendamos a dar, hermanos. Despojémonos, quitémonos de todo egoísmo. Hermanos, el egoísmo es pensar solamente en mi yo. Despojémonos de todo egoísmo y seamos de bendición a otros. Seamos bendecidos, obtengamos bendición, hermanos, al dar. Decidamos en nuestro corazón dar. Démosle a Dios, hermano, lo que Él merece. Demos para la obra de Dios, hermano, y demos a los demás. Decidamos en nuestro corazón en esta noche, hermanos, ser generosos, ser dadivosos, abundemos en buenas obras, que el nombre del Señor sea glorificado. Aprendamos del ejemplo de la iglesia del libro de los Hechos, esa primera iglesia, hermano, que dice la palabra de Dios, que daba generosamente, que compartía, que se entregaba, no solamente en ese grupito donde se reunían, sino que iban y llevaban la palabra de Dios a otros, daban de gracia lo que de gracia habían recibido. Demos también, hermano, el mensaje de salvación a otros, llevemos la palabra de esperanza a otros, al amigo, al compañero de trabajo, al compañero de escuela, al jefe de trabajo.
Llevemos, hermano, ese mensaje de salvación y seamos de bendición a otros y a su vez seamos nosotros bendecidos. El dar, hermano, trae bendición a nuestras vidas. Y yo quiero cerrar, hermano, con esto. Si, Abby, si gustas pasar, hija. La palabra del Señor nos habla, hermano, de aquella mujer viuda que tenía un solo hijo. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta mujer, hermano, que solamente tenía lo último en su casa para dar de comer a su hijo, dice: y después nos dejaremos morir. Había una sequía en ese lugar y ya no había alimento, pero Dios envió allí al profeta Elías y le dijo: para que esa mujer te sustente. Pero no había, ¿de dónde lo iba a sustentar, hermano? Si solo tenía un poco de harina. Pero dice la Biblia que Elías le dice: ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero. ¿Qué profeta le diría eso? ¿Qué hombre de los que están aquí le diría eso a una mujer que tiene el último bocado de pan para su hijo? Humanamente hablando, ninguno de nosotros. Pero Dios se lo había dicho así, porque había un propósito. ¿Sabe, hermano? Quiero decirle algo. Dios nunca nos pedirá algo que no tenemos. Dios nunca nos pedirá algo que no podemos dar. Dice la Biblia, ahí mismo, en el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios multiplicó, hermanos, el aceite y la harina. No les faltó nada. Dice, no escaseó. Dios multiplicó. Hubo bendición en esa casa. Esa mujer y su hijo fueron bendecidos porque obedecieron la voz de Dios. Dieron lo que tenían. Esa mujer dio lo que tenía. Dios, hermano, sabe lo que nosotros podemos dar. Dios sabe lo que cada uno de nosotros podemos dar. Y mi oración, hermano, ha sido que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de una manera individual. ¿Qué hemos dejado de darle a Dios? ¿Qué hemos dejado de dar para su obra? ¿Y qué hemos dejado de dar a los demás? Yo le he pedido al Señor que sea su Espíritu Santo el que venga y nos ministre. Y que seamos como esta mujer, que demos, hermano, lo que tenemos para que seamos bendecidos, para que el Espíritu Santo venga, hermano, y nos llene con una medida buena, remecida y rebosante. Dios, hermano, desea que seamos bendecidos. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Obedeceremos la voz de Dios como lo hizo esta viuda, hermano, esta noche?
Podremos venir delante del Señor y decirle: Señor, quiero darte lo que tú mereces. Señor, si me he descuidado, si me he afanado, si he dejado mi tiempo de devoción, si he venido a la iglesia y no he venido, Señor, a traerte mi corazón y no he venido a derramar mi alma como lo he hecho muchas veces y lo he dejado pasar por alto, déjeme decirle, hermano, esta es la noche que el Señor está aquí para hablar, para tocar, para visitar, para traer, hermano, esa llenura a nuestro corazón, ese gozo que tanto anhelamos, ese gozo, hermano, que viene y llena todo nuestro ser, esa alegría, hermano, que cuando salimos de este lugar no podemos salir igual. ¿Qué haremos nosotros? Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Y si queremos decirle al Señor: aquí estoy, yo quiero